En estos años, la verdad es que desde Aranzadi se han hecho se han llevado a cabo bastantes iniciativas. Esta podría ser una entre otras cuantas. Por ejemplo, pues bueno, las bases de datos, las investigaciones que se están realizando sobre las exhumaciones que se llevan a cabo en el Estado español desde el año 2000, bases de datos sobre materiales que ayuden a la identificación de desaparecidos, de combatientes, trabajos de rehabilitación, recuperación, limpieza de escenarios bélicos, ¿no?, como algunos de los que se están viendo estos días en la geografía vasca, como por ejemplo Lemoa, como por ejemplo pues, lo que vimos ayer de Aduna o Oyarzun en Guipúzcoa. En fin, muchas cosas. Una de las cosas por las que yo creo que Surso se puso en contacto concretamente conmigo era por un proyecto que tenemos en Vizcaya sobre la prospección en los escenarios bélicos, o sea, en el frente de guerra, utilizando para ello pues, detector de metales y utilizando para ello pues, la gente que maneja esa herramienta, ¿no?, que no son historiadores, no son arqueólogos, pero bueno, son personas muy capaces, con mucho conocimiento, una trayectoria que no empezaron ayer, sino que llevan ya varias décadas trabajando en los restos materiales de la guerra civil, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que se está debatiendo estos días también es el uso o mal uso de determinadas herramientas. Bueno, los detectores de metales para mí son como puede ser un arma en manos de un cazador o una caña de pescar en manos de un pescador, que siempre y cuando están en un ambiente legal, pues podrán hacer un trabajo diferente al que pueden hacer los expoliadores, ¿no?, o los furtivos en el caso de la caza. Y por esto mismo, en el proyecto de Vizcaya, yo quiero romper una lanza a favor de todos estos no académicos, pero que son ellos los que han venido a donde nosotros para intentar un poco regularizar la situación en la que se hallan, ¿no? No es tanto la culpa de ellos como la culpa de que no existan unas reglamentaciones o unas leyes que acojan de la misma manera pues, a una persona que va al monte con un detector de metales en el País Vasco, en Asturias o en Andalucía. Los tratamientos, desde luego, son muy diferentes. Bueno, sin más, ese podría haber sido el proyecto para contarlo aquí. Paco Echeverría dijo, bueno, pues uno de los elementos que están apareciendo y que no se está tratando es en los más de 10 años que llevamos exhumando fosas comunes, es la aparición de combatientes entre esos restos, ¿no?, entre restos de las personas desaparecidas que se están buscando. Y un poco, pues sí que es verdad que a fecha de hoy pues contamos ya con un amplio abanico como para empezar a analizar que esta tipología, ¿no? Bueno, sin más. Estamos asistiendo en los últimos años pues, bueno, a una arqueología de los campos de batalla, una arqueología de la Primera Guerra Mundial, una arqueología de la Segunda Guerra Mundial, en escenarios como pueden ser Francia, como puede ser Alemania o Italia, donde nos encontramos con casos muy llamativos como este, creo que es en la zona de Alsacia. Es un derrumbe sobre unas construcciones, unas trincheras, un elemento defensivo de las tropas nazis, de las tropas alemanas, que estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. Imágenes impactantes como este piloto soviético recuperado del avión. El avión, al haber estado durante décadas en un terreno pantanoso, sin entrar en detalles de por qué se produce este tipo de conservación en los restos, y
vemos que parece que no ha pasado el tiempo por él, ¿no? O casos como, por ejemplo, la aparición de restos en cualquier sitio de Europa. Imágenes como esta, donde el Ministerio de Defensa australiano envía un equipo para estar presente en la exhumación de los restos de unos combatientes de la Primera Guerra Mundial de soldados australianos, ¿no? Podemos comprobar que es en suelo francés, donde también los veteranos de guerra forman parte de todas las actividades que tengan que ver con la guerra en suelo francés. Imágenes como esta otra, que también ha salido estos días, el trabajo que está realizando desde hace décadas una asociación alemana para recuperar o inventariar todos los lugares de Europa donde hay muertos soldados alemanes, ¿no? Asociación que también ha servido al Gobierno español para investigar los voluntarios de la División Azul. Y la imagen más cercana a la anterior que hemos visto de los militares canadienses es esta de la inauguración de un monolito en un cementerio del Frente Ruso, donde hay una representación del Ministerio de Defensa español, militares rusos y, por supuesto, un sacerdote ortodoxo, ¿no? Y esto es lo más cercano que hemos visto en 15 años sobre la participación de un gobierno en la investigación o en la búsqueda de combatientes. Bueno, la exhumación de combatientes no es una cosa nueva de hace 10 años para acá, ¿no? Con todo esto de la memoria histórica, sino que ya se inició prácticamente durante la Guerra Civil, donde se produjeron los traslados de los combatientes muertos, pero en la posguerra se dio inicio a un plan específico para trasladar los restos ya exhumados de combatientes, sobre todo del bando del sector vencedor, en la recuperación de aquellos escenarios que fueron muy sonados, ¿no? Durante la guerra, como son los alrededores de Madrid o la zona de Teruel, la batalla del Ebro. Todos esos, muchos de esos restos se trasladaron en un primer momento hacia Paracuellos, donde un espacio se convirtió en cementerio, no solamente porque en Paracuellos había evidencias de que allí mismo se habían realizado ejecuciones extrajudiciales, sino también pues, fue un lugar de memoria al que se trasladaban los restos. Y luego el posterior monumento que se inauguró en el año 59, que es el del Valle de los Caídos. Mientras tanto, pues bueno, casos muy contados y aislados y difíciles de seguir documental. Muy difíciles de seguir documentalmente, porque todo esto se hacía con la condición de que no se hiciese mucha publicidad, ni se hiciesen por parte de los agentes, hiciesen apología de esos casos. Durante la dictadura también se produjeron traslados de restos a cuenta de los restos de la zona de lo que fue Protectorado Español, que luego fue Marruecos, y que esos restos se trasladaron a Melilla. Los restos también de la guerra del Ifni, que también se trasladaron posteriormente una vez que el Sáhara pasó a Marruecos, los restos se trasladaron a Canarias, creo. Y luego ya pues casos en democracia, donde pues bueno, durante lo que es la transición, pues restos que aparecían de manera puntual y que en otros contextos, y que pues
se exhumaron de igual manera. En cuanto a planes, pues el plan cuyas conversaciones empezaron en el 94, aunque se hizo ya los traslados, las exhumaciones se hicieron efectivas a partir del año 96 y que fueron promovidas por el Ministerio de Defensa español y con el apoyo, por supuesto, de colectivos pro División Azul, ¿no? Y a partir del año 2000 pues nos encontramos con todo el trabajo que a partir de la creación de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y la creación de muchas más asociaciones, pues han contribuido a que también entre las exhumaciones pues aparezcan restos de combatientes. Bueno, la exhumación de combatientes nos encontramos con que quizás un primer elemento es el elemento casual, el elemento azar de restos que aparecen o que están abandonados en superficie, que nunca se ha hecho caso de ellos y que esos restos pues, bueno, se han ido recogiendo. En algunos casos, como por ejemplo en el Memorial de Cataluña, pues creó un centro para reubicar estos restos que aparecen. Luego, bueno, aparecen también restos en lo que es la arqueología de gestión, sobre todo infraestructuras, como pudieron ser las infraestructuras que se hicieron alrededor de Madrid, como por ejemplo la del tren de alta velocidad, los hallazgos casuales que aparecen en las limpiezas o en los trabajos de puesta en valor de escenarios bélicos, de trincheras, hallazgos casuales en la prospección de estos campos de batalla, como por ejemplo pues, la aparición de restos en el momento en el que se detectan pues, elementos metálicos, como por ejemplo una hebilla o unas tachuelas de una bota. Entonces, en este proyecto, por ejemplo, el que os comentaba antes, este tipo de cosas está ya bastante, o sea, las personas que se encargan de manejar los detectores ya están bastante concienciados de cuál es su trabajo, hasta dónde pueden llegar, a partir de qué momento pasa a ser trabajo de otras personas, de otros técnicos. Bueno, luego también en hallazgos puntuales, en excavaciones, que tienen como objetivo otro contexto, como pueden ser pues una excavación de una necrópolis medieval o un castro del Hierro, y casos concretos donde sí se parte de una información muy próxima a las personas que intervinieron en el enterramiento de los combatientes. En general, la guerra civil y el franquismo, los muertos, un poco pues, se distribuyen en cuatro grandes grupos, ¿no? Por una parte, las ejecuciones extrajudiciales, que son los asesinatos sin más, los que murieron en combate, los que murieron en el frente, las ejecuciones judiciales, que son las resultantes de procesos de sumarios militares con condenas a muerte o con condenas a cárcel, ¿no? En este caso, pues, los condenados a muerte pues, eran sometidos al piquete y al paredón. Y luego, pues bueno, muertes naturales, que ponemos entre comillas naturales porque son muertes en custodia, pero derivadas de las condiciones en las que estaban esas personas privadas de libertad. Bueno, ayer comentaba Paco pues la aparición de restos de la guerra civil en contextos diferentes. Esta es una publicación del año 74 de Munive, donde se recoge, pues bueno, en el informe de un dolmen en la zona de Archanda, la zona alta de Bilbao, que controla Bilbao, pues como dice, pues que para acceder a un determinado elemento arqueológico, dice,
200 metros más adelante, ya entre pinos, se encuentra el segundo, también a la izquierda y próximo a un grupo de tumbas de la pasada guerra civil. Bueno, hemos ido al lugar, ya no existen esas tumbas o esas marcas que señalizaban las tumbas, pero que en las memorias de excavación de aquella época pues se recogía en algunas, no en todas. Yo creo que también una de las cosas que se han dicho esta mañana es que determinadas cosas en determinadas manos pues pueden eliminar cualquier tipo de contexto. Yo quiero también decir que al revés también sucede. O sea, hace 20 años o hace más de 20 años, el que apareciese una vaina de Mauser o el que apareciese cualquier otro elemento, como ya se sabía que era de la guerra, pues se obviaba por completo. Aquel arqueólogo minucioso lo apuntaba, pero en las colecciones que hay en los museos, desde luego, materiales con más de 20 años no hay gran cosa. Bueno, volviendo otra vez a la cuestión de las víctimas y las fosas, pues bueno, la distribución en estos 14 años de trabajo, pues bueno, sigue predominando muy mucho la fosa clandestina, el enterramiento clandestino, el enterramiento con víctima extrajudicial, que es en realidad lo que se ha estado buscando concretamente durante estos 14 años, donde prácticamente los hallazgos casuales no han sido, hay alguno que otro, y que los combatientes, o sea, las fosas de combate son minoritarias, muy pequeñas, y combatientes pues cada vez son más, porque cada vez también la información que está llegando de que se están excavando combatientes, pues se está haciendo de una manera más divulgativa, ¿no? En cuanto a la tipología de la muerte que comentábamos antes, por una parte nos encontramos con las extrajudiciales, con los muertos en campo de batalla, con las ejecuciones judiciales, con los muertos en custodia. A su vez, la tipología de los enterramientos pueden ser en trinchera, pueden ser en superficie, o sea, sin fosa prácticamente, fosas específicas creadas para el efecto de enterrar los cadáveres, cementerios, si estas son viables o no viables, como veis, pues todo ello es bastante complejo y todo ello se pueden dar alternativamente una tipología con otra, con lo cual pues no es tan sencillo como en un principio mucha gente piensa, ¿no? Excavaciones, enterramientos en fosa cuyo hallazgo ha sido debido pues a la gestión. Ejemplos de combatientes o soldados muertos en cautiverio, como por ejemplo este soldado profesional era un brigada que fue detenido al inicio del golpe de Estado en la guarnición del regimiento de Villarrobledo en Palencia, y que tras un sumario y un consejo de guerra pues se le condena a muerte, se le fusila y se le entierra en el cementerio, ¿no? Y entonces, pues bueno, han perdurado sus insignias, sus galones, en fin, bastante información y hasta el punto de que sabemos que a fulanito tal se le enterró en tal sitio, concretamente, pues bueno, porque hay una riqueza documental que corrobora todo esto. De esta manera, pues bueno, lo que hemos estado comentando, que en estos últimos años, pues cada vez se ha ido haciendo más, se ha ido incorporando al conocimiento colectivo, pues bueno, los trabajos que se están haciendo pues en los escenarios de guerra y que de vez en cuando pues arrojan pues la recuperación, arrojan restos humanos que se les da un tratamiento arqueológico. En otros casos se va expresamente ya a buscar determinadas personas, determinados combatientes, como por ejemplo, este caso del cementerio de Arganda, donde ha trabajado pues el equipo de la RMH. Hallazgos también en los trabajos que está haciendo gente que está por aquí en la sala, del CSIC o del INCIP.
donde esos trabajos se documentan como si fuesen otra fosa común al efecto, al uso, donde se recuperan todas las evidencias, tanto metálicas como no metálicas, como biológicas, como no biológicas. Esta también de restos de combatientes que fueron fusilados, también gallegos, el batallón, no sé si era el batallón celta, también, pero era un batallón celta gallego, Sí. que fueron asesinados pues en la muga entre Asturias y Galicia, ¿no? Y que es un trabajo que hizo también la RMH, que todavía está abierto, porque todavía no está identificado el comandante Moreno al 100%. Batallón Galicia, sí. O hallazgos casuales como este del cementerio de Singra, donde el equipo de Paleolab buscaba una fosa común extrajudicial de personas asesinadas y que se encontraron con una fosa de 36 combatientes que, según la memoria, pues, habla de combatientes tanto republicanos como franquistas, ¿no? En definitiva, restos que a ese cementerio pudieron ser trasladados perfectamente pues, en camiones o en camillas, que no todos tuvieron la misma suerte, otros fueron inhumados en la propia trinchera, otros fueron abandonados en superficie y han sido pasto de los animales, de los turistas, de los paseantes, que hoy en día hay un poquito más de conciencia, por lo menos eso es lo que se va ganando. Y ya nos pasamos a Euskadi con esta imagen de Otxandio. Otxandio, el 22 de julio del año 36, sufrió el primer bombardeo aéreo. Fue el primer bombardeo aéreo de la Guerra Civil en la península. El día anterior, me parece, o 2 días antes, fue bombardeado un barrio de Tetuán por la aviación republicana, pero contra población civil es posiblemente que sea uno de los, si no el primero, uno de los primeros, ¿no? Donde murió principalmente mujeres, niños, también bastantes soldados del regimiento garellano, que fue el enviado desde Vizcaya para contener en Otxandio, pues para contener el avance franquista. Bueno, luego. Entonces, la evolución de la guerra en Euskadi pues, va a marcar un poco la tipología de los enterramientos, ¿no? Cómo se desarrolla la guerra civil en los 3 territorios va a marcar la tipología de la víctima. Entonces, nos vamos a encontrar con las 4 tipologías en un pequeño espacio geográfico, ¿no? En la Comunidad Autónoma Vasca se va a reproducir lo que va a ser la guerra civil en todo el Estado, ¿no? Entonces, vamos a tener un territorio como Álava, que desde el primer momento se decanta por el lado golpista. Tenemos un territorio como Guipúzcoa, que en un principio se mantiene fiel a la República, pero que el avance de las tropas franquistas va ocupando el territorio, y como Vizcaya pues mantiene sus límites geográficos y políticos, pues van a servir también de tope para el avance del avance franquista durante unos meses hasta el inicio de la ofensiva que empieza el 31 de marzo del año 37. Por lo tanto, en Álava nos vamos a encontrar con una represión en retaguardia, principalmente, ya comento que va a haber ejemplos de todo tipo, pero en grandes rasgos la represión en retaguardia se va a producir en Álava, una de vanguardia extrajudicial se va a producir en Guipúzcoa, que es una represión en caliente, que va a afectar principalmente a una represión que va a ejercer o sea, como lo que se está viendo estos días aquí, en otros puntos del Estado. Una vez que son tomadas las posiciones por parte del ejército franquista, se inicia una represión contra miembros
de las poblaciones, de miembros civiles, pero al mismo tiempo también una represión contra las tropas republicanas, las tropas vascas, que van siendo reducidas a prisioneros de guerra, ¿no? Y luego en Vizcaya se van a producir principalmente muertes en combate, y esa va a ser la tipología de la fosa que nos vamos a encontrar en Vizcaya. Un mapa como este, que perfectamente pues, delimita los sectores este y sur de Vizcaya, que son con la parte franquista, con la parte de la Guipúzcoa ya tomada. Es un mapa que se podría servir perfectamente a finales de septiembre del año 36, y por parte del sur, pues toda la zona del norte de Álava, la zona montañosa, y hacia occidente pues nos encontramos ya con la continuidad del norte republicano, el norte hacia Cantabria, hacia Asturias, ¿no? Primeros muertos que se producen son Otxandio, por una parte, pero también las muertes de Irún, que es una de las zonas por las que las tropas navarras entran para llegar hasta San Sebastián. Fosas que algunas personas, pues bueno, durante décadas han mantenido la llama de la ubicación, ¿no? Este es Vitorio. Su padre enterró, le obligaron a enterrar a bastantes gudaris y milicianos en los alrededores de su caserío, en la zona del Goibar, que es Guipúzcoa, muy cercana al frente con Vizcaya, y que se encargó de pasar esa memoria a su hijo, y que gracias a él pues, bueno, se han podido recuperar en varias ocasiones los restos de los combatientes, ¿no? Así quedó el frente establecido, y que recoge la prensa de la época, una Guipúzcoa ya tomada, una Álava ya totalmente franquista desde el principio, y que va a marcar un poco también el mapa de fosas. Nos vamos a encontrar con que en el este nos vamos a encontrar con una línea de fosas que va a ir marcada por una parte por la carretera nacional 1, que desde Álava va hacia Irún, y por otra parte la línea que va de Irún hacia San Sebastián, ¿no? Que son los dos, que es el eje envolvente que hicieron las tropas franquistas para llegar a San Sebastián. O sea, un eje sur-norte y otro eje este-oeste. Y de esta manera, pues, bueno, el mapa de fosas que durante estos años se ha realizado en la Comunidad Autónoma del País Vasco, pues bueno, revela, bueno, deciros que los colores en salmón pues son ya las fosas intervenidas de alguna forma, y las fosas en blanco todavía están sin intervenir. Aquí están fosas informadas y fosas excavadas. Y de todo el conjunto de fosas, pues bueno, estos son los porcentajes que arrojan los enterramientos de combatientes de manera diferenciada en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, y como vemos que también se mantiene esa diferencia en función del paso de la guerra por Euskadi. Paso de la guerra por Euskadi, que dejó también sembrado el paisaje con recordatorios a los muertos, a los caídos, a los navarros, a los franquistas que murieron en suelo vasco, ¿no? Este que ha salido antes en una foto original de aquellos años, que es en la Rabechu, en la cruz de Gaztelumendi, y que muchos de los restos fueron recogidos y enterrados en mausoleos como este, por ejemplo, del cementerio de Derio, un mausoleo para el soldado franquista,
donde solamente tenían cabida los soldados franquistas, ¿no? Y que también se reproduce pues, en otros lugares como puede ser Guernica, como puede ser Durango, como puede ser en muchos sitios. Bueno, por lo tanto, todo esto requiere de una investigación global, de una investigación documental, de una investigación a partir de los testimonios orales, que es precisamente donde no llega el documento. Todo ello generando bases de datos, informes. En el caso de los combatientes, también decir que es un trabajo a la inversa. O sea, en el caso de desaparecidos o fusilados, se parte ya de la información a priori y que se investiga, ¿no?, hasta llegar a los restos. En el caso de unos restos de un combatiente, pues de un combatiente anónimo, pues intentando indagar en los hechos y indagar en la identidad, pues se inicia la investigación de este combatiente. Por lo tanto, fuentes documentales que son muy complejas, muy variadas, cada una tiene su propio reglamento, su propia forma de funcionamiento. Archivos como, por ejemplo, estos que tenemos aquí en Euskadi, como son los registros de hospitales. Estas eran las tarjetas que se les ponían a los heridos en los frentes y con estas tarjetas ingresaban en el hospital y que se conservan todavía en algún sitio, no con intención de conservarlas, sino como quien conserva pues, una carta del abuelo, ¿no? Otro de los elementos importantísimos para el estudio de los combatientes en el País Vasco es el registro central de fallecidos en campaña, que el Gobierno vasco del año 36 se encargó de organizar y gestionar, ¿no? Con muchas deficiencias, no es 100% fiable, porque te encuentras con muchas personas que se las da por fallecidas y resulta que fueron hechas prisioneras por el bando franquista, con lo cual pues eso despista bastante. Grabación de testimonios que nos han llevado a encontrarnos con fosas, como por ejemplo buscando al padre de este hombre, que murió, un miliciano de UGT, que desapareció pues, por la zona de Gorbea. Pues nos encontramos con el enterramiento común fruto del bombardeo de Otxandiano. De esta manera, pues bueno, diferentes intervenciones, tanto en Álava, en Vizcaya como en Guipúzcoa, pues nos han dado la posibilidad de recuperar restos y evidencias de esos combatientes, ¿no? Esta, por ejemplo, una de las últimas, donde también se recuperaron pues, una decena de milicianos. Lugares insospechados, como por ejemplo este basurero en Azcoitia, o una sima en Arrasate, enterramientos como este del Goibar, donde precisamente el padre de Vittorio estaba convencido que había enterrado a Gudaris, y efectivamente, pues una vez nos costó localizar el enterramiento, pero finalmente se localizó. Se han identificado 2 de los 4 esqueletos que están en la imagen, restos que han aparecido en superficie, que también muchas veces no solamente la hebilla o las tachuelas de las botas, sino que también portaban su número de identidad, ¿no? Grabado, acuñado en una chapa. Este, por ejemplo, que sirvió para identificar también al combatiente y que se recuperó en Amorebieta. Este miliciano también recuperado tras la caída de Bilbao, en una zona pues, en la huida hacia Cantabria. Laboratorio del País Vasco, de la Facultad de Medicina, de la Universidad del País Vasco. Todo ello ha generado informes, todo ello ha aportado pruebas, todo ello forma parte del conjunto de lo que se está trabajando, de lo que se está investigando. Elementos personales como, por ejemplo, pues pueden ser elementos balísticos, elementos que pueden ayudar a la identificación, o una pluma estilográfica,
parecida a este lápiz, que también ha aparecido asociado a un combatiente en el Gueta, que sirvió para escribir varios artículos, para algún documental incluso, y que, bueno, lo tomamos como un testigo que tenemos que recoger nosotros para continuar escribiendo la historia, ¿no?, de esa gente. Muchísimas gracias.